La oscuridad no era simplemente la ausencia de luz, era una entidad viva, un muro de moléculas de agua entrelazadas que devoraban tanto el maná como la esperanza. A más de 600 metros de profundidad, el mundo se había estrechado hasta una visibilidad de apenas 2 metros, envolviendo a Yorum en un abrazo gélido que le robaba el calor del cuerpo y la calma de la mente. Su única ancla en esa negrura sofocante era la mano de Yujitae, una fuente de calor áspera y firme que era a la vez un salvavidas y una fuente de vergüenza para ella. No quería parecer infantil, necesitaba demostrar que podía ser su compañera en esto, pero su mano, traicionera, se aferraba a la de él con una fuerza desesperada. A través de ese único punto de contacto, él le transmitía serenidad, instrucciones silenciosas sobre cómo flotar en la corriente, cómo conservar energía. Pero ella solo podía sentir el pánico, un latido alto y claro que resonaba en sus oídos como un tambor funerario. Cuando la visibilidad se redujo a un solo metro, Yorum sintió que el entorno la devoraba. Un espasmo incontrolable sacudió su diafragma, anhelando aire que no podía permitirse tomar. Cerró los ojos, tapándose la boca y la nariz con la mano libre, y un estremecimiento de frío insoportable recorrió su espina dorsal. Pronto, la oscuridad se tragó la mitad superior del cuerpo de Yujitae, y solo el tacto de sus manos entrelazadas confirmaba que no estaba completamente sola. Con el pulgar, él dibujó un círculo en su dorso, un gesto minúsculo de preocupación en un océano de desesperación. ¿Cómo puede él estar tan sereno?, pensó, sumergiéndose en un mar de recuerdos para escapar de la presión presente. Revivió su infancia como un dragón débil, reprendida por su ni más joven por no comer, forzada a tragar comida a la fuerza en una cueva oscura. Nadie va a esperar a que crezcas, le había escupido su hermana, palabras duras que, sin embargo, habían sido su primera lección de supervivencia. Ahora, en la profundidad, aquel recuerdo le recordaba por qué no podía flaquear. A 700 metros, el mundo se contrajo hasta los 50 centímetros de visibilidad. Era la profundidad a la que Yorum se había rendido antes, y ahora sentía que muchos de sus pedazos ya habían sido devorados. No podía ver sus propias piernas, y más de la mitad de Yujitae era solo una memoria táctil. Cerrar los ojos era un alivio, un refugio temporal de la oscuridad que se acercaba gradualmente. Los recuerdos acudían a ella como fantasmas benevolentes, la comida, acosar a Kaeul, su primer manga Soujo. Pero la paz era efímera. Mientras su mente navegaba por el pasado, algo interceptaba a Yujitae en la corriente. Eran tritones, protectores del océano, con caras de calamar y cuerpos humanos blindados como acero. Rodeándolo con una distancia prudente, se convirtieron en un problema inesperado. Él había sellado sus bendiciones y autoridades, experimentando la misma privación sensorial que Yorum. No podía verlos ni oírlos, solo sentía su presencia hostil y la punta de una lanza que casi roza su frente. La decisión que tomó no fue suya, sino de Yorum. Para protegerla, para no arrastrarla a una lucha que ella no podría soportar en su estado, y para no revelar su poder ante la tortuga soberana, Yujitae tomó la única opción viable. Con una determinación fría como las profundidades mismas, sus dedos se deslizaron suavemente. Soltó su mano. En el instante en que el contacto se rompió, el universo de Yorum se desmoronó. El vacío que dejó no fue solo físico, sino existencial. Su mano, ahora fría y sola, buscó en la nada, encontrando solo oscuridad. ¡Eh! La confusión se convirtió en incredulidad, luego en un pánico silencioso y sofocante. La oscuridad, que antes era opresiva, se volvió devoradora. Él la había abandonado. La mente de Yorum, acelerada por sustancias neuroestimulantes, comenzó a percibir el paso de días, luego semanas, en la cámara de tortura de su propia conciencia. El frío se convirtió en un dolor tan agudo y penetrante que, en un acto de locura desesperada, llevó su propio dedo a la boca y cerró la mandíbula con una fuerza sobrehumana. El crujido sordo, que no pudo oír, fue la confirmación de que se había liberado de una parte de su tormento. Escupió el dedo cortado, ahora indiferente al dolor que solo duró un segundo. Ya no sentía 9, sino 9 extremidades frías. Con el tiempo, incluso el sentido del tacto comenzó a desvanecerse. Ya no podía diferenciar su cuerpo del mundo exterior, era solo un cerebro flotando en un contenedor de infinita oscuridad, incapaz de calcular el flujo del tiempo. Fue en este estado de disolución mental que una voz susurró en sus oídos, una voz tan querida como imposible, la de su ni más joven, muerta hace tiempo. «Estoy aquí para llevarte», decía la voz, y una pequeña cara flotó en la negrura. Era el rostro de quien más había amado, ofreciéndole un mundo construido para dragones rojos, una utopía de lava, restaurantes, casinos y placeres inimaginables.
Ven conmigo. Come y bebamos día y noche. El corazón de Yorum vaciló. La tentación de escapar del dolor interminable era abrumadora. Extendió su mano arruinada y sin dedos, y la mano de su hermana, cálida y vital, se cerró alrededor de ella. Pero entonces, algo en lo más profundo de su ser se reveló. No puedo, pensó, y la ilusión de su hermana se agrietó. Estoy esperando a alguien, dijo Yorum. La Uni más joven se transformó, su rostro se distorsionó en ira y desprecio. ¿Un humano?, escupió, arrastrándola por el cabello para mostrarle la brillante ciudad de placer. Pero Yorum, con una claridad repentina, comprendió. Él, Yuhitae, no solo le había dado comida y refugio. Le había enseñado a latir, a respirar, a caminar. Le había mostrado cómo vivir, cómo levantarse una y otra vez porque había un mañana por el que valía la pena esperar. Vete, puta, dijo Yorum, y con toda la fuerza que le quedaba, golpeó la ilusión con tanta fuerza que se disipó como niebla. En ese momento de triunfo solitario, una mano agarró la suya. Era Yuhitae, de regreso, su espalda atravesada por lanzas y espadas, su rostro pálido pero determinado. Casi estamos allí, transmitió. Todo había terminado. Al emerger a la superficie, el mundo estalló en una cacofonía de sentidos olvidados. El aire fresco aterrizó en el rostro de Yorum como un bálsamo, y la luz del amanecer, reflejada en el océano tranquilo, le pareció milagrosa. Jadeante, apoyada en una roca, se tocó todo el cuerpo con incredulidad, como si estuviera confirmando que todavía estaba viva. Se pellizcó las mejillas, olió y probó su propia sangre, emitiendo sonidos guturales para asegurarse de que su voz aún existía. Finalmente, el cuerpo, sostenido solo por la voluntad durante meses subjetivos, cedió a la fatiga, y Yuhitae la sostuvo antes de que colapsara. Una sonrisa exhausta se dibujó en su rostro mientras lo miraba fijamente, pero él no le devolvió la sonrisa. Con una camaradería forjada en el infierno, compartieron un cigarrillo, encendiéndolo uno con el otro cuando sus poderes estaban demasiado agotados para generar una llama. El humo se entrelazó sobre el mar en calma, una ofrenda silenciosa a su supervivencia. Fue entonces cuando Yorum, con la voz aún temblorosa, le confesó la visión de su Uni más joven y la utopía que le ofrecía. Él, a su vez, reveló brevemente su propia alucinación: a ustedes, chicas. No hubo necesidad de más palabras. Su mera existencia era un consuelo mutuo. Mientras Yuhitae contemplaba el futuro, un mensaje de su autoridad, Ki-Ex, resonó en su mente: el obelisco de la codicia se había iluminado. Un nuevo paso en su crecimiento, un nuevo escalón en la escalera de emociones que ahora incluía la codicia junto a la alegría, el placer, el odio, la ira, la inquietud y el afecto. Mientras tanto, en otro lugar, su clon revelaba su verdadera identidad a Yeol, desatando una crisis menor de llantos y manipulación que terminó en selfies y fideos instantáneos, un contraste casi surrealista con la prueba de la que acababan de emerger. De vuelta en la normalidad del departamento 301, la vida continuó bajo una fuerte nevada artificial. Las niñas jugaban juegos de mesa, encontrando en Yuhitae y el protector a sus chivos expiatorios predilectos. Bom, con una sonrisa triunfante y un beso furtivo oculto tras su mano, lo eliminó del juego con una frialdad encantadora. La paz fue interrumpida por la llegada de un misterioso paquete para Kaeul, un Wyvernip, una flor negra y siniestra que emitía un aroma que los dragones encontraban irresistiblemente relajante. Para Kaeul, Yorum y Bom, su fragancia era un éxtasis, derritiéndolas en un estado de pura comodidad. Sin embargo, Yeol permaneció indiferente, y Bom admitió que, para ella, la flor inducía un sueño profundo, un escape inusual de sus pesadillas habituales. Yuhitae, receloso, permitió la flor, que se marchitó rápidamente. Ante la petición de Kaeul, accedió a comprar otra, dirigiéndose a la única tienda en la tierra que las vendía. Allí, en medio de una multitud de coleccionistas, su mirada se cruzó con una mujer que no aparecía en su radar de bendiciones. Vestida completamente de negro, con aretes morados y una máscara facial, su belleza era idealista y perturbadora. Cuando un lobo monstruoso se liberó y causó el caos, la mujer ni siquiera se inmutó, una sola mirada de sus ojos morados fue suficiente para aterrorizar a la bestia y hacerla huir. Yuhitae, actuando como el agente de grado 5 que era, se enfrentó a ella. Ella se identificó como Miu, la número 12 de los guardias reales de la Cruz Dorada de la Torre de Magos. Su presencia era tan ordinaria como su apariencia era extraordinaria. Cuando se descubrió que solo quedaba un Wyvernip, Yuhitae lo compró, pero en un gesto inesperado de algo parecido a la cortesía arrancó algunos pétalos y se los dio a Miu, quien agradecida le ofreció una comida que él rechazó.
Esa noche el Wyvernip, ahora preservado en un dispositivo especial, volvió a sumir a las niñas en un éxtasis plácido mientras Yujitae, con el periódico en su reloj, leía los titulares sobre la creciente tensión mundial y la animosidad hacia la asociación. Sabía que ya no podía posponer lo inevitable. Llamó a Bom a la terraza, al frío viento invernal, y le pidió formalmente que se convirtiera en la justificación pública de la asociación, la adivina cuya profecía sobre la larga noche legitimaría todas sus acciones. Bom, aburrida de su vida en la guarida y deseando pasar más tiempo a su lado, aceptó. Ok, Oppa, dijo, sellando su destino con 2 palabras. El poder de Yujitae era endógeno, una fuerza que rara vez revelaba su profundidad total. Sin embargo, la mujer de cabello negro y ojos morados que tenía ante sí era una incógnita absoluta, una mancha de tinta en el mapa mental que él había cartografiado a lo largo de incontables iteraciones. Miu. Su maná era extraño, una sinfonía silenciosa que sus sentidos, afinados para captar las emanaciones más sutiles, no podían percibir. Se enfrentaron en una danza de cortesías formales, mostrando credenciales bajo la luz pálida de la tienda. Él, el agente de grado 5, ella, la guardia real de la Cruz Dorada. La conversación fue un intercambio de fríos datos, pero sus ojos, del color de la amatista crepuscular, no reflejaban nada, como lagos congelados bajo una máscara de belleza ideal. Cuando el comerciante anunció que el Wyvernip que ambos buscaban era el último, un silencio tangible se extendió entre ellos. Yujitae lo compró, y un destello de pesar, genuino y humano, cruzó el rostro de Miu. En un gesto que sorprendió incluso al regresor, un acto casi mecánico de una cortesía olvidada, arrancó varios pétalos negros y se los ofreció. Ella los aceptó con un «gracias», que sonó sincero, y la transacción concluyó. Esa noche, el Wyvernip, ahora preservado en un cubo de líquido espeso, volvió a sumir a Kaeul y Yorum en un éxtasis plácido. Bom, sin embargo, mantenía una distancia cautelosa. La flor para la dragón de la naturaleza era un somnífero potentísimo, un venado que la arrastraba a un sueño profundo y libre de pesadillas, pero también a una vulnerabilidad que instintivamente rechazaba. Mientras las chicas se relajaban, Yujitae observaba los titulares en su reloj, la tensión global hervía, la animosidad contra la asociación alcanzaba un punto crítico. El mundo era un polvorín y él sostenía la cerilla. Llamó a Bom a la terraza, donde el viento invernal cortaba como un cuchillo. ¿Has pensado en lo que te dije antes?, preguntó, su voz más baja de lo habitual. Le ofreció ser la piedra angular de su justificación, la profeta cuya voz calmaría a las masas y unificaría a los recalcitrantes. Bom, con una inteligencia tan afilada como su mirada, comprendió de inmediato el juego de poder. Usar y ser usado es parte de las relaciones humanas, ¿no?, respondió, antes de sellar su destino con un susurro que el viento casi se llevó. Ok, Oppa. La mañana en que Bom se convertiría en la adivina Aro estuvo marcada por una nube baja y gris que se aferraba al cielo como una losa. Dentro del dormitorio, una nerviosa Bom se probaba vestidos frente a Yujitae, buscando desesperadamente la apariencia que transmitiera la dignidad etérea de una vidente. Un vestido negro con la espalda transparente fue rechazado con una incomodidad apenas velada por un smoking, considerado demasiado profesional. Finalmente, optó por el primer vestido, mediocre y discreto. El viaje en sedán hacia la asociación fue una procesión fúnebre a través de una ciudad hostil. Manifestantes anti-asociación, coreografías para las cámaras de docenas de medios, bloquearon la entrada principal con carteles que gritaban «Detengan la guerra». La atmósfera era de un odio palpable, una ira que hervía a fuego lento. Yujitae no vaciló. Bajó la ventana y, con un movimiento preciso y brutal, noqueó al primer manifestante que se le acercó con actitud desafiante. Luego, pisó el acelerador, dirigiendo el vehículo directamente hacia la multitud, dispersándolos como insectos aterrorizados. Eso fue refrescante, murmuró Bom, endureciendo su corazón para el papel que le esperaba. Al interior, el aire era afilado y pesado, cargado con la frustración de cientos de superhumanos al borde del colapso. La sala de conferencias era el ojo del huracán, donde se reunían los seres más poderosos del planeta, los 5 trascendentes, Chalioban, Sugeidian. Todos se pusieron de pie, rígidos, cuando la adivina Aro entró, con Yujitae como su sombra protectora. Sugeidian expuso la teoría más aterradora: Q, el cerebro en la sombra, poseía una habilidad de lavado de cerebro. Si yo fuera Q, ¿quién sería mi primer objetivo?, preguntó, y su mirada barrió la sala, insinuando la posibilidad aterradora de que el traidor estuviera entre ellos. El escenario estaba listo. Era el turno de Bom. Bom se levantó, y su presencia se expandió para llenar la sala. Es un placer conocerlos. Soy Aru, alguien que prevé el futuro.
Su voz, clara y melancólica, cortó la tensión como un cristal. Actuando con una frialdad que helaba la sangre, caminó hacia el centro de la sala y, tras una coreografiada caída, que le permitió recibir los recuerdos de Yujitae a través del tacto, declaró tener una revelación. Los ojos zafiro de la adivina se posaron en el comandante Edrei, un veterano de 30 años en la asociación. Por favor, levántese. El silencio que siguió fue tan denso que ahogaba la respiración. Edrei negó las acusaciones con la furia desesperada de un hombre acorralado, acusando a Bond de ser una estafadora, de leer mentes, no de predecir el futuro. La duda se sembró en la sala, los lazos de décadas de camaradería pesaban más que la palabra de una extraña. Fue entonces cuando Bond, desviándose del guión, ejecutó su jugada maestra. Comenzó a nombrarlos, uno por uno, a los 52 presentes, mencionando sus nombres sin titubear y hablando de un futuro compartido que solo ella, según decía, había atisbado. Chalio Van Grenrein. Siempre confiaste en mí y me apoyaste. Su voz goteaba una sinceridad devastadora. Aunque algunos de nosotros de aquí no permanezcamos con ustedes hasta el final, yo estaré con todos hasta el día en que mis ojos se cierren. La sala, antes hostil, se conmovió. La ilusión era perfecta. La investigación posterior confirmó la traición de Edrei. Antes de morir, vomitando secretos, el veterano no habló de lavado de cerebro, sino de simpatía, empatía y participación voluntaria, con Q. La duda sobre la adivina se disipó, reemplazada por una fe temeraria. En la oficina, Yujitae, satisfecho, acarició la mejilla de Bond. Lo hiciste bien. El cerebro de la asociación, Sugeidian, trabajó con la frenética velocidad de una máquina. Con los datos extraídos de Edrei, identificó 870 posibles ubicaciones de Q y desplegó 200 agentes, incluyendo a los trascendentes y a Yujitae, en una cacería global. La carrera era contra el tiempo, Q ya estaba borrando sus rastros. Pero entonces, llegó el hallazgo que lo cambió todo, un video de CCTV. En una sala oscura, una figura con una sudadera con capucha acolchada presidía una reunión de altos rangos de Quasar. La masacre que siguió fue lenta, metódica y grotescamente cruel. La persona, cuyo rostro estaba oculto, desgarró cuerpos de superhumanos como si fueran juguetes de papel, jugando con los intestinos, insertando puños arrancados en bocas gritonas. Era la obra de un maníaco con un poder aterrador. Yujitae observó, con una fría concentración, cada fotograma. Su mirada se clavó en un detalle minúsculo. El misterioso individuo sacó un cubo transparente de su cintura y lo acercó a su nariz. La memoria golpeó a Yujitae con la fuerza de un rayo. Envió un mensaje urgente a Kaeul, pidiéndole una foto del dispositivo de preservación del Wyvern. La similitud era inconfundible. Los ojos morados de Mew, la mujer de personalidad tan promedio, ahora brillaban con una luz siniestra en la grabación. La conexión era imposible de ignorar. Actuando con la autoridad de su cargo, Yujitae exigió contactar a la Torre de Magos a través de la maga Yani Insirem. La torre, sin embargo, se mostró evasiva y hostil, ocultándose detrás de un repentino cambio de políticas y negándose a dar información sobre Mew o sobre una investigación en el 72º piso que había comenzado 15 años antes de lo previsto. Las piezas del rompecabezas, dispersas y envenenadas, comenzaban a encajar de la manera más peligrosa posible. La Torre de Magos se había convertido en una fortaleza impenetrable, negándose incluso a atender la llamada de una trascendente. La delegación oficial de la asociación, sin embargo, era una move que no podían rechazar. Yujitae lo sabía, y también lo sabía Q. Con una previsión lúgubre, el regresor formuló su hipótesis: si Q estaba allí, y tenía algo que ocultar, ocurriría un incidente para desviar la atención. La predicción se cumplió con una rapidez y una escala aterradoras. Exactamente una hora después de que la delegación se formara, las alarmas de la asociación estallaron en un coro ensordecedor de pánico. En las pantallas, el MIMS mostraba innumerables alas negras de maná puro, tejiendo un manto de destrucción en el cielo. Era una caída, el equivalente moderno a una bomba atómica, y se dirigía directamente hacia la sede de la asociación. El lugar de lanzamiento, México. El pánico, controlado pero palpable, se apoderó de la sala de control. Los trascendentes Irán que se prepararon para la defensa, un esfuerzo desesperado para desviar lo indesviable. En medio del caos, Yujitae encontró a Bond. Se nos viene una caída. Ve y espera en el departamento 301. La luz de la teletransportación comenzó a envolverla, y en sus ojos solo quedó una preocupación genuina. No te lastimes, susurró, antes de desaparecer.
Yujitae no tenía tiempo para sentimentalismos. Abrió la ventana y miró hacia el sureste, hacia la Torre de Magos, a casi 6.000 kilómetros de distancia. La caída era una carta costosa y difícil de jugar, que solo la usaría si el tiempo que compraba era invaluable. Algo monumental ocurría en el 72º piso. Rechazando un mobile suit que tardaría 6 horas, Yujitae apostó por su propio cuerpo. Sus músculos se tensaron hasta el límite, el maná relampagueó a su alrededor como una tormenta contenida. Con una patada que hizo temblar los cimientos del edificio, el regresor se lanzó al cielo como un misil humano, atravesando la atmósfera con una velocidad que desafiaba la física. Tenía que llegar en 2 horas. El método ya no importaba. Era hora de la liberación. El mundo se había reducido a un rugido sordo y a la presión del aire que se desgarraba como tela vieja. Yujitae surcaba los cielos, un proyectil humano que dejaba a su paso una estela de nubes deshechas y sonido quebrantado. Su cuerpo, un artefacto de pura voluntad, superaba la velocidad del sonido, pero la urgencia en su pecho latía más rápido aún. Allá arriba en la cúspide del mundo humano la Torre de Magos se alzaba como un diente negro clavado en el cielo, sus pisos superiores escondidos en el vientre de una dimensión ajena, un agujero de oscuridad que no giraba con la Tierra. No era el momento de la elegancia, sino de la colisión. Su aterrizaje fue una declaración de guerra, un cráter, un temblor, y un silencio abrupto que cortó de raíz cualquier pensamiento que no fuera el objetivo. El lago de guardia, custodiado por peces rape de pesadilla, fue solo un charco que cruzó en un instante, las puertas encantadas, hechas añicos entre sus dedos como cristal dulce. Las alarmas gritaron, un sonido estridente y patético contra la marea de violencia que él encarnaba. Soldados y magos, la élite de reserva, se abalanzaron como avispas irritadas. Él era la sombra que trepaba por las paredes, el fantasma que los noqueaba con la eficacia brutal de una fuerza natural. Lanzas de hielo se estrellaban contra su espalda y nubes de veneno lo envolvían, pero él era el huracán, arrebataba un arma del aire y la convertía en extensión de su furia, deshaciendo formaciones, quebrando varitas, ahogando gritos en puños de hierro. El ascensor, un dispositivo interdimensional, fue su siguiente vehículo. Usó el ojo inconsciente de un capitán, luego el de una anciana poderosa, María Valentine, a quien encontró no con sabiduría, sino con la arrogancia de quien cree que las palabras pueden apaciguar a un tifón. Un golpe seco, un choque old, y sus párpados fueron forzados ante el escáner. La desesperación final de la anciana, un estigma púrpura floreciendo en su frente como una flor venenosa, fue la confirmación de un lavado de cerebro, la última pieza de un puzzle siniestro antes de ser desechada. En el piso 69, el guardián de la puerta, un coloso mecánico de regeneración infinita, se alzó para su deber eterno. Yujitae no concedió una batalla, concedió un colapso. Derribó el techo, expulsando al guardián de su territorio sagrado, y con un movimiento de su espada sin forma, una motosierra hecha de pura intención asesina, desmembró al titán antes de que pudiera entender su propia caída. Las escaleras hacia la verdad final le esperaban. El corazón de la torre, el piso 72, no albergaba un laboratorio, sino un nido. Un nido de pesadilla tejido con largas cuchillas negras sin empuñadura, tan vasto como un estadio. Y empaladas en esas cuchillas, como mariposas grotescas en un panel de coleccionista, estaban los cuerpos de los magos más poderosos del mundo, los ancianos de la torre. Brazos abiertos en una crucifixión obscena, medio sumergidos en un líquido morado palpitante. El hedor a maná estancado y ambición corrompida llenaba el aire expandido por hechizos. Entre ellos, con una barba rizada y una mirada que aún conservaba destellos de ferocidad, estaba el mismísimo Lord de la Torre, físicamente vivo, mentalmente lúcido, drenado como una batería. ¿Quién eres?, masculló, una pregunta patética en ese matadero de altos vuelos. Pero la respuesta no vino de él. Vino de las profundidades del nido. Algo se movió en la penumbra, y Yujitae tuvo que alzar la vista, mucho más de lo que ningún humano debería necesitar hacer. Escamas negras como la noche sin estrellas, tendones poderosos como cordilleras bajo la piel, y un par de alas que al desplegarse amenazaron con engulfir la realidad misma. Era un dragón negro adulto. Pero sus ojos no eran la oscuridad absoluta de su raza. Eran de un púrpura vibrante, inquietante, con pupilas verticales que lo observaron no con la furia indiscriminada de una bestia, sino con la inteligencia fría de un igual. La comunicación fue un zumbido directo en la mente, haciendo temblar las mismas costuras dimensionales de la sala. Bienvenido. La bestia lo saludó. Mi némesis. La confrontación fue un duelo de voluntades envuelto en cortesía envenenada. Miu, la dragón, se mostró sorprendentemente locuaz,
casi juguetona, reconociendo ser la entidad conocida como Q. Pero su confesión fue un ejercicio de desvío maquiavélico. Negó ser la arquitecta del terror, la asesina de niños, la instigadora de Quasar. Simplemente les dio una espada, susurró en su mente con un deje de risa burlona. El resto es lo que hicieron los humanos. Explicó como su mera presencia, su deseo de un nido, había actuado como un imán para todos los que albergaban odio hacia la asociación. Edrei, los magos, los disidentes, todos acudieron voluntariamente, ofreciendo sus recursos y sus cuerpos a cambio de un fragmento de su poder o de su investigación. Usó su habilidad racial, la transmisión de emociones y recuerdos, para tejer alianzas entre enemigos dispersos, creando una red de resentimiento que ella no dirigía, sino que meramente alimentaba. La caída, los ataques, las muertes, según ella, fueron elecciones humanas, consecuencias naturales de entregar un arma a quienes ya ansiaban usarla. Yu Hitae, con los ojos del equilibrio viendo la verdad en sus palabras, sintió un frío más profundo que cualquier hechizo de hielo. No estaba frente a un tirano, sino al ojo de un huracán, un vacío aparentemente calmado alrededor del cual giraba y se destruía todo el caos del mundo. Su provocación fue metódica, cruel, diseñada para rasgar la máscara de la dragón. La insultó, llamando a su raza, basura de Ascalifa, vagabundos dimensionales, una plaga que convertía dimensiones en yermos estériles. Habló de los 27 dragones negros que había visto, de los mundos arruinados, de la contaminación emocional que era su verdadera esencia. La ira de Miu, al principio contenida bajo una capa de desdén, comenzó a hervir. Sus ojos morados centellearon, y el aura a su alrededor se densificó, cantando una melodía de muerte. «Me estás obligando a olvidar la bondad de tu flor», le espetó, una referencia al Wyvernip que Yu Hitae le compró sin saberlo. La racionalidad se quebró. El rencor ancestral, la furia injustificada que dormitaba en cada dragón negro, estalló en Miu. Yu Hitae lo vio, la bolsa de veneno se había abierto. Justo cuando se lanzaba a dar el primer golpe, el espacio a su alrededor se retorció. Miu, con una previsión aterradora, activó un hechizo de teletransporte masivo preparado de antemano. Un rugido de bestia, el suyo propio, llenó la sala ya vacía, inútil. La dragón se había desvanecido. Suelta en la tierra. El desastre tuvo un color, el púrpura electrizante de la destrucción. Miu, ahora un cataclismo con alas, apareció sobre el Pacífico Sur. Su primer aliento no fue un ataque ciego, sino un bisturí estratégico. Un rayo de luz morada, tan denso que doblaba la realidad, atravesó el cielo y cayó sobre la costa de Australia. No apuntó a una ciudad abarrotada en ese instante, apuntó a las plantas de energía de maná más grandes del continente. La explosión que siguió no fue solo fuego y ruina, fue un apagón mágico, el comienzo del colapso sistémico. Desde un rascacielos en Melbourne, los trabajadores vieron cómo la playa y la gente en ella se evaporaban, dejando solo un silencio chamuscado y cristales rotos. Yu Hitae la persiguió, una mota de determinación frente a Leviatán. Su batalla fue un ballet de violencia a escala divina. Usó su espada sin forma en su tercera forma, el rayo bifurcado, una telaraña de intención asesina que destrozó las bendiciones de Miu y hizo añicos sus alas, tiñendo el cielo de fuentes de sangre negra. Ella, aún sin alas, flotaba con el maná robado de los magos, bombardeando el mundo bajo ellos mientras esquivaba su confrontación directa. Bolas de fuego, cuchillas de hielo, relámpagos, una lluvia de hechizos que habría aniquilado ejércitos cayó sobre Yu Hitae. Él los absorbió, los soportó, su cuerpo chamuscándose por salvar a los que estaban detrás. Otro aliento de dragón explotó en Asia. Él le aplastó las escamas, le quebró vértebras de 2,5 metros de espesor. Cuando ella cayó, invocó llamas negras que devoraban la existencia misma, y luego otro hechizo de teletransporte masivo, intercambiando su ubicación con una región del cielo sobre Asia Oriental. Allí, a 100 kilómetros de altura, donde la tierra mostraba su curvatura azul, la lucha finalizó. Yu Hitae la acorraló, su espada buscando el corazón. En un acto de desesperación final, Miu decidió no morir sola. Se convirtió en un meteoro suicida, cayendo hacia la tierra con el corazón cargado de maná para una explosión que diezmaría a la humanidad. Yu Hitae solo tuvo un instante, una oportunidad desesperada. Recurriendo a la autoridad robada, la conceptualización, transformó 150 de sus propias voluntades asesinas, recolectadas a lo largo de sus vidas en una única lanza de castigo. La lanzó. No para matar, sino para desviar. La trayectoria de la dragón cayendo se torció, y su enorme cuerpo fue engullido por una de las grandes fisuras dimensionales que aún cicatrizaban los cielos del sur de China.
Él se arrojó detrás de ella. El silencio dentro de la fisura era absoluto, roto solo por el jadeo agonizante de la bestia. Mew yacía entre rocas, su cuerpo de 40 metros destrozado, un agujero humeante desde la espalda hasta el pecho. La victoria estaba ahí, a un golpe de distancia. Yu Hitae, caminando sobre sus escamas rotas hacia el corazón expuesto, sintió la fatiga de la batalla y el odio ancestral por su raza. Pero entonces lo vio. Junto al corazón destrozado, latiendo débilmente, estaba su fragmento origen. La esfera cristalina que contenía el alma y los datos de todo dragón. Y girando a su alrededor protegiéndolo debería estar la indestructible voluntad del primer anciano, una barrera que él había intentado vencer en vano a lo largo de incontables iteraciones, la llave que podría devolver a los dragones bebés a su hogar y terminar su tormento. Pero la esfera de ceniza que protegía el fragmento de Mew estaba agrietada. Rajada. Accesible. Un fragmento experimental, diseccionable, el objeto de su deseo más profundo y frustrado, yacía ante él. El mundo vaciló. La sorpresa, tan rara en él, lo congeló. Luego, una urgencia salvaje lo poseyó. No puede morir. No ahora. Nunca. Con manos casi temblorosas, sacó elixires de sus dimensiones alternas y los derramó sobre el corazón moribundo, iniciando una sanación desesperada. Pero el tiempo se agotaba. Fuera de la fisura, sintió las primeras oleadas de auras poderosas acercándose, los ranques más fuertes del mundo, el último escuadrón de la humanidad, congregados para dar el golpe de gracia al monstruo. 1800 superhumanos, con BM a la cabeza, volaban hacia la grieta, su furia y determinación formando una nube de presión en el mana. Yu Hitae se encontró en la posición más paradójica, de cazador a protector. Tenía que defender a la criatura que acababa de intentar aniquilar, la basura de Ascalifa, porque en su corazón agrietado yacía su única esperanza de redención. Se paró en la entrada de la fisura, su propia aura, ahora liberada por completo, expandiéndose como un muro invisible. Cuando el escuadrón llegó, una presencia tan abrumadora los detuvo en seco, quebrando su espíritu de lucha. BM, sabiendo que era Yu Hitae, apeló a la razón, pidiendo explicaciones. La respuesta que resonó en sus mentes fue simple y terrible: solo aquellos dispuestos a sacrificar sus vidas pueden entrar para enfrentar la verdad. Era una línea en la arena, un desafío. Y entonces, como Yu Hitae sabía que ocurriría, el cielo se abrió. Oscar Brsenk, el soberano de la tierra, el rango 1, descendió con el peso de la providencia. Su conversación dentro de la fisura fue un tenso intercambio de poder. Yu Hitae no podía dar razones, solo poder. Amenazó con ocultar a la dragón a cualquier costo, incluso si eso significaba convertir al mundo en su enemigo. Ante la abrumadora evidencia de que Yu Hitae era una fuerza que ni siquiera el soberano podía contener, Oscar Brsenk cedió, pactando una mentira a cambio de supervisión. La dragón viviría, escondida. El huracán había pasado, pero su ojo, ahora prisionero, contenía el secreto que podría cambiar el destino de todos. La tensión en la fisura se condensó en el espacio entre dos hombres que cargaban con el peso de mundos. Oscar Brsenk no era solo un ranque, era una institución viviente, un soberano cuyo cuerpo relucía con artefactos de leyenda, y sus 8 alas destructoras de los cielos palpitaban con una luz divina que hacía parecer la oscuridad de la grieta como mera penumbra. Yu Hitae, en cambio, era la oscuridad misma hecha carne, manchada con la sangre negra del dragón y el polvo de dimensiones quebrantadas. No hubo saludos, solo el reconocimiento frío de dos fuerzas primordiales. ¿Qué es toda esta conmoción?, preguntó el soberano, su voz un eco de autoridad que las rocas absorbían sin devolver. La negociación fue un juego de ajedrez donde las piezas eran verdades y la vida de Mew. Yu Hitae no ofreció razones, las razones eran para los humanos, y en ese momento, él había trascendido esa necesidad. Ofreció poder. Un ultimátum envuelto en el silencio amenazante de quien sabe que puede cumplirlo: incluso sin tu ayuda, puedo ocultar esta entidad. Las cosas se irán de las manos y puede que tenga que matar a mucha gente. Oscar Brsenk, el glóbulo blanco de la tierra, midió la voluntad indoblegable frente a él. Sabía, por el susurro del reloj antiguo en su mente, que este hombre no era un enemigo del mundo. Pero también sabía que era un desastre natural imposible de contener. El pacto se selló con la amarga saliva del pragmatismo, una mentira al mundo, una prisionera bajo llave, y una supervisión fantasmal. Mientras el soberano partía para anunciar la muerte de un dragón que aún jadeaba en las sombras, Yu Hitae recibió la última pieza del misterio: el reloj antiguo, su constante silencioso, también había dejado de responder al soberano. La desaparición era total.
La entidad que los había unido en un propósito común se había esfumado, dejando a Yujitae completamente solo, sosteniendo el fragmento agrietado de su esperanza y el peso de una mentira que protegería. El mundo siguió girando, ahogando el rugido de dragones bajo el murmullo cotidiano. En los pasillos pulcros de una escuela primaria de élite, una batalla diferente se libraba. Yu-Gi-Oh!, con su cabello azul como un fragmento de cielo olvidado en un aula, se encontraba acorralada no por monstruos, sino por las sonrisas ampulosas de sus rivales y el aroma fantasmal de pizza y pollo frito prometido. La beca de $1000 pendía ante ella no como un premio, sino como un salvavidas para un futuro incierto, una cifra que su mente práctica convertía al instante en pilares de seguridad. Mientras, en el departamento, la calma invernal se quebró con la furia escarlata de Yorum. La cría roja, cuyo odio por la raza negra ardía como las llamas de su linaje, no podía contener su desprecio. Todos los dragones negros deberían ser asesinados, escupió, y la habitación se enfrió 10 grados. Kaeul, siempre la conciliadora, balbuceaba intentando suavizar los bordes cortantes de la verdad. Pero Yorum, impulsiva y cargada de una rabia justiciera, lanzó la bomba que llevaba tiempo tiqueando en el silencio compartido. 2 dragones azules murieron por un dragón negro, es por eso que Yu-Gi-Oh! No tiene padres. La revelación cayó como una losa. El aire se volvió sólido, difícil de respirar. Kaeul escondió la cara, Bom suspiró, una mezcla de reproche y resignación. En ese instante, la obsesión de Yeol por el dinero, su fría astucia mercantil, adquirió un nuevo y desgarrador matiz. No era avaricia, era el instinto de fiera herida, la construcción meticulosa de un refugio para una niña que, desde antes de nacer, ya estaba sola en el universo. Yujitae lo vio claro, el huérfano reconocía a la huérfana. Su batalla por la capitanía no era un juego escolar, era el primer ensayo de una guerra por la autosuficiencia en un mundo que le había arrancado todo. La voz de Yeol al teléfono era un hilo delgado, cargado de una ansiedad que traspasaba la línea digital. Él dijo, freirá 500 pollos. En el otro extremo, Yujitae se transformó. Del verdugo de dragones al tutor cínico, le impartió una lección oscura y realpolitik sobre el arte de la manipulación. Le habló de sobornos entregados antes de las elecciones, de expectativas infladas como globos para luego pincharlos, de la cruda mecánica del poder donde el fin justifica cualquier medio. Su voz era calmada, didáctica, pero cada palabra era una semilla de corrupción que plantaba en la fértil mente práctica de la pequeña dragón azul. Porque debes poner tus manos en lo que consideres necesario. Independientemente del método, sentenció, otorgándole el terrible derecho del adulto, elegir su propia moral. Sin embargo, en un giro que reflejaba su propia evolución, no la obligó. Le dio una salida honorable, un espacio para la inocencia, puedes renunciar a la elección. ¿Ok? Al día siguiente, frente a la escuela, Yeol se aferró a él como a un ancla. Había elegido. Solo, haré, una hamburguesa. La honestidad, contra todo pronóstico realista, fue su escudo. Yujitae, al ver la sonrisa torpe pero limpia en su rostro, sintió algo parecido al respeto. Buena elección. Pero la realidad, fría y numérica, les alcanzó con saña. El presupuesto para 1000 hamburguesas, carne, alquiler, ingredientes, superaba los $2000. El mundo de Yeol, construido sobre transacciones de dólares y centavos, se desmoronó ante una cifra bíblica. Imposible. El pánico la recorrió, y en un arranque de desesperación infantil, anunció su huida. Me voy de casa. Fue una comedia trágica, observada con risas mezcladas con culpa por sus hermanas, hasta que Yujitae cruzó la puerta cargando un costillar de bestia mágica. Su solución fue simple y poderosa, él sería el fondo de apoyo del Estado. La paradoja era perfecta, el hombre que financiaría con sangre y recursos una campaña escolar honesta, era el mismo que acababa de sobornar al soberano del mundo para esconder un dragón. Para Yeol, sin embargo, solo hubo un destello de sol radiante en un rostro aún marcado por las lágrimas. El olor a mantequilla derretida y pan tostado impregnó la cocina alquilada, un aroma cálido y mandan que borró por un momento el hedor a sangre y maná quemado. Yujitae, con movimientos precisos y memorizados en una vida anterior, se convirtió en un chef. Cada rebanada de tomate, cada hoja de lechuga, era un ritual que desenterraba fantasmas. La hamburguesa dejó de ser un soborno culinario, se transformó en un puente hacia un pasado remoto, hacia un niño harapiento y hambriento que husmeaba el aroma imposible de la grasa y la carne desde un callejón. Recordó la mano rugosa de una anciana que le ofreció no solo comida, sino un fragmento de humanidad en un mundo que la había perdido. Cuando veas a un niño que necesita ayuda,
ayúdalos al menos una vez. Esa frase, semilla de un altruismo que él creía muerto en su corazón cicatrizado, brotó ahora frente a Yeol. La carne de minotauro bebé, un manjar desconocido, transformó la hamburguesa en una experiencia casi mística. La reacción de las niñas fue de éxtasis puro, incluso Yorum, la crítica perpetua, murmuró un sexo de placer genuino. Para Yeol, ver a sus hermanas, sus únicas pilares, disfrutando de su idea, validó su mundo. La victoria en las elecciones llegó no por el engaño, sino por la excelencia. Y cuando ella, con una solemnidad cómica y patética, intentó devolverle los $800 a Yu Hitae, sus manos se aferraban instintivamente a los billetes mientras sus ojos le ordenaban tomarlos. Él vio la lucha interna, el duelo entre su naturaleza de acumulación y el naciente sentimiento de gratitud. Al rechazar el dinero y tomar su mano, le transmitió, a través del contacto y el recuerdo, la lección final, la cadena del favor. Más adelante, si ves a un niño que necesita tu ayuda, ayúdalo al menos una vez. El ciclo se cerraba. La bondad recibida por un huérfano en un mundo devastado, pasaba ahora, a través de las manos de un regresor endurecido, a una huérfana de otro mundo, sellando un pacto silencioso más poderoso que cualquier hechizo. La tranquilidad del departamento fue interrumpida por la fría precisión de un informe. Mew, ahora una entidad catalogada como B12, había despertado. El sótano de la asociación, 17 pisos bajo el peso de la tierra y el plomo, era un vientre de pesadillas contenidas. Allí, la directora Timothy, una mujer cuya locuacidad era inversamente proporcional a su exposición al sol, dio a Yu Hitae a través de pasillos herméticos. El ambiente era de clínica y prisión de máxima seguridad, un contraste brutal con la cocina soleada de días anteriores. Dentro de la celda, el escenario era el de un temperamento divino enfurecido. Mew, en su forma humana, era un espectáculo de ira contenida y majestad herida. Su vestido blanco y su cabello negro azabache eran un cuadro de inocencia falsa, roto por la arrogancia feroz en sus ojos morados. Hablaba a los agentes de grado cero no como a carceleros, sino como a insectos impertinentes, su voz cargada de un maná que dolía. Cuando Yu Hitae entró, ella lo recibió no con miedo, sino con el desdén de un dragón que aún veía a un humano, por poderoso que fuera, como una criatura inferior. «Oh, finalmente estás aquí». Su intento de diálogo fue una farsa de superioridad. La bofetada que recibió como respuesta no fue un acto de ira ciega, sino una comunicación brutal, un golpe maestro que resonó en el aire encapsulado y le quebró un diente. Fue el recordatorio físico, incontrovertible, de su nuevo lugar en el cosmos. Yu Hitae, sin un ápice de la paciencia que tenía con las crías, la sometió. Sus manos alrededor de su cuello humano fueron una réplica de su agarre sobre el cuello del dragón, una afirmación de dominio total. «Con un solo agarre puedo romperte el cuello». «Ese es tu lugar», le susurró, su voz un ronroneo siniestro. Le explicó, con una frialdad que era más aterradora que cualquier grito, el nuevo contrato, su cuerpo sería un laboratorio, su cooperación no era opcional. Le ofreció, en un futuro lejano, la libertad, y le prometió, en el presente, una tortura experta si se resistía. Mew, con lágrimas de furia e impotencia brillando en esos ojos púrpura únicos, escupió su respuesta final, un acto simbólico de desafío que manchó su mejilla, antes de que el verdadero experimento, la disección de su alma atrapada en un fragmento agrietado, pudiera comenzar. El cazador ahora era el científico, y la presa, su más valioso y odiado espécimen.